pero aquí lo hacemos cantando el aleluya.
vieron, que la contemplaron y que la recibieron como suya y que nos fueron pasando de generación en generación esta devoción a la tierna Madre de Itatí. Y sobre todo ese lugar que ella ocupa en el corazón de cada uno y también en los hogares de cada uno. En el texto del Evangelio nos narra en el tiempo, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el tiempo que Dios estableció en la plenitud, se puede decir como introducción, Dios en este caso envía a su mensajero, envía a la ciudad de Galilea llamada Nazaret justamente a esta Virgen. María es la figura que representa y es la síntesis de toda la esperanza que tenía el pueblo de Israel en la venida del Mesías, pero al mismo tiempo es aquella que se abre hacia el futuro que la Iglesia tiene que alcanzar como pueblo de Dios en el tiempo final, es decir, en el tiempo escatológico, es decir, la santidad. Aquello que nos habla el autor de la carta a los Efesios, que dice que desde el principio, desde antes de la creación del mundo, así como a María la preservó del pecado original, por eso es inmaculada, y Dios le aplicó los méritos, como decía la oración colecta, de un modo anticipado los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en vista a la encarnación de su Hijo. Dios nos pensó desde toda la eternidad para que seamos santos e irreprochables en su presencia por el amor. La primera lectura nos muestra cómo el hombre, esto que Dios ha pensado desde toda la eternidad para cada uno, como el hombre por la desobediencia y el lugar de querer ocupar el lugar de Dios y ser como dioses, es decir, de ir más allá de lo que le estaba permitido, termina de estropear este proyecto de Dios, pero Dios no abandona a su creación, no abandona a sus hijos. Por eso es que a lo largo de la historia lo va a ir guiando y lo va a ir conduciendo al pueblo con la esperanza del Mesías. Ese Mesías que en el tiempo establecido por Dios, como dirá Pablo, se va a hacer hombre, va a tomar nuestra naturaleza, va a asumir nuestra naturaleza humana, y de esa manera, justamente porque tiene que cargar sobre sí el Verbo, nuestra carne herida, lastimada por la desobediencia y el pecado, para curarla, restablecerla y llevarla al encuentro con el Padre. La encarnación del Verbo no es otra cosa que la entrada de Dios en persona, asumiendo todo lo nuestro menos el pecado, para revelarnos el verdadero rostro de un Dios que nunca abandona a su pueblo, que siempre lo acompaña. Por eso María también se va a hacer eco de esa misericordia de Dios en el cántico, cuando ella dice: el Señor desplegó su misericordia de generación en generación. La misericordia de Dios no es otra cosa que su medicina para el hombre que está herido, que está caído y que está estropeado porque no ha seguido lo que Dios hizo para él, sino que ha seguido su propio camino. Pidamos que la sombra del Espíritu también nos proteja y nos bendiga, y así como esa sombra acompañaba el arca de la alianza en el Antiguo Testamento y al pueblo de Israel que peregrinaba en el desierto, que no era otra
cosa que Dios, que iba protegiendo a su pueblo, también esa sombra se posa sobre María, porque a partir del momento de la encarnación, ella será el sagrario, será ese arca donde Dios justamente selle definitivamente en su vientre la alianza con los hombres. Y de esa misma manera el Espíritu se va posando sobre el pueblo de Dios, y sobre todo cuando nos reunimos para celebrar los santos misterios, de un modo particular en la Eucaristía, cuando todo aquello que acercamos al altar, Él lo transforma, el pan y el vino, en el cuerpo y en la sangre de aquel que nos viene a redimir en el hoy de mi vida, con mis problemas, con mis circunstancias. Ahí el Espíritu me hace cercano nuevamente a Cristo para que yo me incorpore a Él, y la salvación y su misericordia sea cercana a mí. El ángel le va a decir: alégrate, María, llena de gracia. Que también nosotros podamos al final de nuestra vida escuchar las palabras ya no del ángel, sino de aquel por quien todo fue hecho, que vino al mundo, que nos reconcilió con el Padre. Nos digan: vengan benditos de mi Padre, porque en realidad su vida está desbordada de gracia y santidad, y por eso vengan a heredar el lugar que le ha sido preparado en la casa del Padre. Pero recordemos que ahí, en el Evangelio de Mateo, cuando nos diga: vengan benditos de mi Padre, ya cercanos al año de la misericordia, y hoy se abre la puerta para el año extraordinario de la misericordia en Roma, es porque nos va a decir: bendito, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estaba de paso me alojaste, cuando estaba enfermo me fuiste a ver, o cuando estaba preso me visitaste. Ese que nos dirá benditos de mi Padre es aquel que viene, como dice en la plegaria eucarística, en cada hermano que está herido, en cada hermano que se siente solo y desamparado, para que desde la fe descubramos que ahí está el rostro viviente de Cristo, que es el que nos invita el Papa en la bula de convocatoria al año extraordinario, que tenemos que aprender a contemplar la misericordia de Dios en el rostro de Cristo. El rostro de Cristo me lo revela mi hermano, pero no el rostro maquillado y hermoso, sino justamente el rostro exploteado por las injusticias, y es ahí donde yo tengo que atenderlo y servirlo. Es ahí donde tengo que optar como el samaritano, es decir, darle acogida y cabida en mi vida, curarlo, rescatarlo y cuidarlo.